Vamos a darle inicio a la charla del día de hoy. Seguiremos con los temas que tienen que ver con la administración o la gestión del mantenimiento. Hoy nos adentraremos un poco más en algunos procesos, en un proceso que es sumamente importante, que ya lo habíamos iniciado a tocar la clase inmediatamente anterior y tiene que ver particularmente con las finanzas en mantenimiento, puesto que nosotros tenemos una serie de recursos que a la final van terminando siendo financieros, porque tenemos que pagar por todos ellos, tenemos que pagar por la mano de obra, tenemos que pagar por los repuestos, por los insumos, debemos de pagar por las instalaciones que ocupamos, debemos pagar por talleres externos, por personal de otras empresas que nos ayudan. Es decir, son múltiples los costos que tiene el personal de mantenimiento a cargo y por ende habrá que vigilarlos muy bien. En alguna ocasión les decía que hay empresas para las cuales los costos de mantenimiento dentro de los costos de operación de todo el negocio pueden variar entre un 4 y un 70%, todo dependiendo de la razón de ser del negocio, todo dependiendo de lo que se requiera dentro de una empresa para efectos de esta actividad. Empresas como Ecopetrol, empresas bastante grandes, extensivas en activos físicos, por consiguiente también con algo de interés en los temas de mantenimiento, pueden estar entre un 4 y un 7% dependiendo de la época de la situación, mientras que las empresas que nos dan seguridad, la Fuerza Aérea particularmente, tiene unos costos de mantenimiento del 70% de sus costos operativos. Por ende, las cifras son interesantes cuando uno empieza a mirarlas de esa forma. Y quienes nos encargamos de mantenimiento, tenemos que empezar a visualizar cómo esos costos de mantenimiento van a ser cada vez más ajustados a lo que nosotros necesitamos como empresa. Recordemos que un activo es algo que tiene un valor real o potencial para una organización y que ese valor puede ser tangible, intangible, financiero y no financiero. En varias ocasiones hemos hablado de ese activo que tiene un valor real para la organización, como son todos los activos físicos, y dentro de esos activos físicos y muchos otros, pues les acabo de decir que todo esto nos cuesta, por consiguiente se va convirtiendo en un activo financiero. Siendo así, pues entonces también tenemos que recordar que la gestión de activos, donde ahora todos los de mantenimiento estamos inmersos, donde todos los de mantenimiento hacemos parte de una gestión de activos, es ese conjunto de actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas por medio de las cuales una organización maneja de manera óptima y sustentable sus activos y sistemas de activos, su desempeño, riesgo y gastos a lo largo del ciclo de vida con el fin de lograr un plan estratégico organizacional. Les repito este concepto puesto que nosotros tenemos que garantizar que la organización y los activos que tenemos a cargo sean sostenibles a través del tiempo, número uno. Y segundo, tenemos que controlar o vigilar los gastos durante el ciclo de vida de esos activos, es decir, mientras los activos estén a cargo nuestro, tendremos que vigilar cuánto nos cuesta la operación de los mismos, por consiguiente, el mantenimiento de los mismos. Y por último,
pues con esto logramos el plan estratégico organizacional, y que dentro del plan estratégico organizacional hay una serie de objetivos que necesitamos alcanzar, y que uno de ellos tiene que ver con el tema financiero, es decir, cuánto nosotros le vamos a aportar a la organización para que produzca dinero. Y por el otro lado, siendo el más importante desde mi perspectiva, tiene que ver con el cuidado de las personas. Y cada que una persona se nos accidente, no vaya a querer nadie, se nos muera o se ausente de las labores que realiza a causa de la falla de un equipo, pues nosotros tendremos mucho que ver ahí también. Entonces, dentro de la gestión de activos tenemos, como les he dicho también, un papel protagónico, y ese papel protagónico habrá que defenderlo y habrá que sustentar el por qué hacemos lo que hacemos. En esa gestión de activos, nosotros necesitamos generar valor, conseguir, como les decía ahora, que se alcance un equilibrio entre el costo de operación y mantenimiento de los activos, la reducción del riesgo o el manejo del riesgo y los beneficios que vamos a tener como empresa. De esa forma, la gestión de los activos no puede ser eficaz por fuera de lo que reconocemos como organización o ese entorno de la organización. Y habrá que empezar a visualizar no solo los equipos como equipos o las partes de los equipos, sino que tenemos que mirar, como llamamos en todo este cuento, de una forma holística, mirándolo todo, cuáles pueden ser las afectaciones positivas o negativas de la realización de unas actividades o de la no realización de unas actividades. Por esto habrá que empezar nosotros como técnicos, nosotros como ingenieros desde el área técnica, a revisar ese elemento que para nosotros en algunas ocasiones pareciese que estuviera ahí y que no somos responsables de los mismos. Habrá que empezar a visualizar el activo financiero, y ese activo financiero lo componen los dineros que nos entregan a nosotros para ejecutar las labores de mantenimiento. Son esos dineros que nosotros solicitamos para ejecutar labores de mantenimiento. Digo, las solicitamos porque cada año el personal de mantenimiento se reúne entre los meses de octubre y noviembre a realizar los presupuestos del año siguiente. Con base en cosas como las que ya hemos visto, la matriz de mantenimiento, esa que surge de haber definido la estrategia, la táctica y después la operación de mantenimiento. Esas actividades que se plasman en la matriz de mantenimiento y que se realizan con cierta frecuencia, tienen unos costos asociados a esas cuentas que les estuve dando hace un momento. Siendo así, pues calculamos todo lo que nos vamos a gastar en el año 2021 y en el año y en noviembre, diciembre, a más tardar, se hace una presentación del presupuesto a la gerencia, y la gerencia financiera o la gerencia general de la compañía aprueban o ajustan o solicitan el ajuste de ese presupuesto de mantenimiento. Al año siguiente, 1 de enero, nosotros ya contamos con esos dineros, y al tener esos dineros a cargo hay que empezar a gestionarlos, hay que empezar a vigilarlos, hay que empezar a controlarlos, porque difícilmente después de que se consuma esa cantidad de dinero les van a entregar más, a no ser que la situación sea lo suficientemente crítica y salida de sitio para que le asignen otros recursos. Por el otro lado, queda muy mal visto que un profesional de mantenimiento realice su presupuesto y en junio, julio
o cualquier mes del año esté solicitando más dinero. Eso muestra una falta de competencia con respecto a las actividades administrativas de mantenimiento. Y de ahí, pues igual, si yo no soy administrador de mantenimiento, sino que estoy ejecutando y esa ejecución me cuesta más dinero del que debía, pues también se va a cuestionar su competencia. Por consiguiente, habrá que empezar a trabajar este tipo de cosas para que de todas formas empecemos a realizar una actividad que permita entonces ejecutar de una forma mucho más efectiva las labores de mantenimiento. El propósito de todo este tema de la gestión de activos implica el que se realice o que se consiga el máximo provecho de los activos. Por consiguiente, igualmente tendremos que empezar a identificar aquellos indicadores como los que ustedes estuvieron viendo, como los que ustedes estuvieron revisando, ese del EBITDA con respecto a las preguntas que les dejé de la charla pasada. Y eso pues nos llevará a ese tipo de cosas donde nos sumergimos en una disciplina que a veces, como les he dicho, es ajena a nosotros. Por consiguiente, tendremos que revisar que se consigan los máximos beneficios y esos beneficios se traducen en elementos financieros. Resulta igualmente que todos estos procesos pues requieren de mucha información. Y al tratarse de mucha información, se requiere garantizar que esa información sea lo suficientemente buena para que podamos tomar decisiones. Por esto, pues habrá que empezar a visualizar cuáles son los mejores elementos para generar estos análisis. Entonces, requerimos información y esa información proviene inicialmente para nosotros de esa comparación que hacemos entre el presupuesto y lo que estamos ejecutando. Por eso mismo es que el personal de mantenimiento, los encargados de mantenimiento, necesitamos una constante comunicación con el área financiera y esa área financiera tendrá que ayudarnos a mantenernos informados acerca de los gastos que estamos ejecutando. Es decir, si yo compro un repuesto, si yo solicito que me compren un repuesto, rápidamente financiera me debe estar entregando cuánto me costó ese repuesto para yo poderlo llevar a través del sistema que esté utilizando de mantenimiento y con eso pues igualmente yo pueda controlar lo que está haciendo. Una buena práctica es que semanalmente se haga una revisión de estos costos, puesto que hacerlas a más tiempo, como igual sucede en muchas compañías, es un error debido a que después de mucho tiempo yo no puedo hacerle reclamos a un proveedor porque me está cobrando más de lo que me debió haber cobrado, según lo que habíamos pactado inicialmente. Esa información nos ayudará a nosotros a tener unas finanzas sanas en el área de mantenimiento. Como les digo, pues al final nosotros no recibimos dineros por facturación, a no ser que seamos una empresa de mantenimiento, pero sí tenemos una bolsa que no nos podemos pasar. Y ahí, de esa forma, podremos igualmente visualizar cuál es el impacto que tiene nuestra actividad en las actividades financieras. Es decir, los estoy llevando a decirles de que cada actividad de mantenimiento cuesta un dinero. Como cuesta un dinero, los financieros lo llevan al costo o lo llevan al gasto dependiendo de las características de la erogación y por consiguiente este costo o este gasto va a afectar ese indicador financiero del cual tenemos las preguntas, que es el EBITDA. Con base en eso, nosotros empezamos a ajustar, que era también lo que les iba diciendo, nuestra estrategia de mantenimiento, nuestra táctica de mantenimiento, haciendo ese seguimiento
al costo histórico de las tareas de mantenimiento ejecutadas, al costo de las tareas de mantenimiento previstas, el presupuesto que tengo, los costos de operación de todo mi negocio, el impacto que pueden tener las fallas, ya sea funcionales, trabajamos a medias, o totales, se detiene todo, es decir, el impacto de producir menos o el impacto de no producir. Y el valor del reemplazo de los activos que yo tengo en este momento. El ejecutar alguna labor de mantenimiento, el cambiar el activo, ¿eso cuánto me costaría? ¿Sería eso beneficioso para mi negocio? ¿Sería eso beneficioso para el área de mantenimiento? Les he dicho igualmente, nosotros estamos hechos para tomar decisiones y esas decisiones están sujetas a un nivel de riesgo. Cada vez que nosotros sabemos más, el riesgo que corremos es menos. Por consiguiente, si vamos a tomar decisiones desde el punto de vista financiero, necesitamos conocer las finanzas de nuestro negocio y el negocio particular de mantenimiento. Si nosotros no sabemos eso, estamos corriendo un riesgo importante porque no sabemos nuestra afectación sobre el negocio. Ya no es solo que vamos a dañar una persona, que vamos a dañar el medio ambiente o que vamos a dañar la producción, sino que también a eso le podemos sumar o podemos afectar de una forma importante nuestro negocio. Es ahí donde nuevamente se vuelve sumamente importante todo este tema. Los activos financieros en términos generales son recursos financieros necesarios para inversiones, para operación, para mantenimiento y para materiales. Y como ven, pues nosotros estamos inmersos como mantenedores en esa cantidad de dinero que necesita una empresa porque requiere mantenimiento para seguir operando. Nosotros igualmente con ese bueno o mal mantenimiento afectamos los otros elementos, es decir, si nosotros nos gastamos más del dinero en mantenimiento que nos debemos gastar, nuestra compañía empieza a invertir menos en cualquier cantidad de cosas. Por el otro lado, pues igualmente, si nosotros hacemos mal un mantenimiento, la operación se ve afectada y al verse afectada la producción o la operación, también podemos hacer que se aumenten o que se disminuyan los activos financieros de operación. Y por último, pues los materiales se ven afectados. Si tenemos materiales perecederos, esos materiales pueden perderse en el momento en que nosotros dejamos que ocurran unas fallas. Esos activos financieros son los que les decía yo que tenemos que vigilar. Dentro de la metodología del RCM hay una parte o hay un elemento que para mí es sumamente importante en todo este cuento y lo llamamos el árbol lógico de decisión. Tiene una gran cantidad de ítems que no alcanzan a distinguir. Todo eso son una serie de preguntas que se hacen para que nuestra estrategia de mantenimiento, para que nuestra táctica de mantenimiento quede mucho más ajustada a la realidad del negocio. Esas preguntas con respecto a lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento, en la rama que tiene que ver con las consecuencias operacionales, como ven en pantalla, pregunta directamente acerca de ese activo financiero. Y dice, a través de un periodo de tiempo, ¿será el costo de realizar esta tarea menor al costo del total de consecuencias operacionales y de reparación de las fallas que pretende prevenir? Es decir, ahí lo que nos está diciendo, en términos un poco más coloquiales, es el remedio que yo voy a aplicar a través de las acciones de mantenimiento es mejor que la enfermedad que es la falla, o viceversa. Esa situación es la que nosotros empezamos a visualizar a través de un periodo de tiempo que normalmente uno podría pensarlo en un año, en 6 meses o en un solo golpe. Es decir, hay fallas que obligan a realizar una actividad de forma inmediata porque no vamos a perder una cantidad de dinero importante. U otras que se van repitiendo a través del tiempo
durante un año, por ejemplo, las veces que se presenta una falla durante un año, que también nos va a costar, y eso es a lo que se refiere esto. Es decir, nosotros tendremos que estar atentos continuamente al tema de los costos. ¿Por qué? Porque si es más económico a través de un periodo de tiempo y las consecuencias son solo económicas, entonces yo puedo tomar la decisión de dejar fallar, que es lo que nos invita un buen análisis. Es decir, yo puedo simplemente decir que voy a dejar fallar el equipo, que voy a dejar fallar el activo, porque es mucho más económico. Y eso lo conseguimos a través de ejercicios metodológicos. Y de esa forma, pues determinamos si vamos a hacer un predictivo, un preventivo, vamos a hacer una serie de combinación de actividades y con eso, pues igualmente vamos a ayudar a que a nuestra empresa le vaya muy bien. Fíjense que en varias del árbol lógico de decisión va haciendo la misma pregunta. Ya en su momento, los que quieran seguir con esta disciplina del mantenimiento, profundizarán acerca del RCM, estudiarán RCM y tendrán una noción mayor de esto. Pero por el momento, lo que queremos que ustedes tengan claro es el hecho de que siempre hay que vigilar el tema de los costos y las mismas metodologías que nos ayudan a definir la estrategia y la táctica de mantenimiento nos lo están recordando constantemente. Es decir, si al final yo empiezo a producir mi estrategia y mi táctica, esto que tenemos en pantalla plasmado en un seguimiento de la cantidad de tiempo de cada uno de nuestros tipos de mantenimiento y tiene un costo, yo debo empezar a visualizar cuánto me cuestan cada uno de esos tipos de mantenimiento y seguir bajando hasta llegar a cuánto me cuesta cada una actividad a través del tiempo, a través del periodo de tiempo que yo estoy atento a las finanzas de mantenimiento y con eso pues empezaré a tomar decisiones. Es decir, yo llego, reviso mi táctica de mantenimiento, tengo algo como esto acumulado para el año, esperado para el año, y con base en eso, pues empiezo a tratar de llegar a esos niveles en cada uno de los periodos que lo marque, que sería mi táctica. De ahí le pego el tema de los costos y veo si esos costos, si eso que yo estoy analizando, si me está dando resultados para mi organización, si está entregando los resultados esperados para la compañía desde el punto de vista de lo que ellos igualmente esperan conseguir desde el punto de vista financiero. Si esa táctica o esa estrategia no sirve, si esa táctica o estrategia no está aportando valor a la organización, pues yo tengo que replantearlo. Tengo que empezar a mirar dónde es que me estoy desviando, dónde es que se está perdiendo los dineros. Y para eso, igualmente, yo puedo empezar a determinar qué debo hacer con cada una de esas cosas que yo tengo ahí. ¿Cómo debo hacer yo para que ese coeficiente de variación que estoy teniendo con mis datos se ajuste a mi realidad, se ajuste a lo que yo necesito? Estructuraré o reestructuraré mi estrategia de mantenimiento, estructuraré o reestructuraré mi táctica de mantenimiento y con eso pues empezaré igualmente a ajustar los dineros de mantenimiento. Esto que ven en pantalla es un caso real de una empresa metalmecánica a la cual le hicimos seguimiento hace algunos años, donde se mostraba cuáles eran las posiciones más costosas y las posiciones más económicas con respecto a mi táctica de mantenimiento. Entonces, si yo tengo, como ustedes observan en la pantalla, una gráfica donde tengo mi táctica de mantenimiento al lado izquierdo superior, si tengo en otra gráfica cuál es la estrategia que estoy consiguiendo, la acumulación de los tipos de mantenimiento hasta donde voy, lado derecho superior, y tengo los costos de mi mantenimiento en cada uno de los periodos, yo puedo empezar a ajustar mi táctica y mi estrategia de mantenimiento a el mejor costo
para mi negocio. Entonces, de esa forma, un buen gestor de mantenimiento empieza a vigilar cada uno de los elementos que yo tengo. Y de ahí pues le vamos pegando otros conocimientos que nosotros tenemos en mantenimiento, como son la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad, y con ello pues vamos calculando de una forma mucho más matemática, mucho más estructurada, cuál va a ser el menor costo posible de cada una de las actividades. Aquí, por ejemplo, tengo graficado la optimización del costo de una sola actividad que le aporta a unos modos de falla particulares. Y de esa forma, pues, no voy a hacer ni más ni menos mantenimiento que el que requiera. Las gráficas que ustedes ven son trabajadas a través de la función de distribución de Weibull, de la probabilidad de falla de un elemento asociado a los costos por unidad de tiempo, de las cuentas que se pueden ver afectadas en el momento en que sucede una falla. Este tipo de cosas nosotros la tenemos que hacer de tal forma igual que vigilemos que la actividad que vamos a realizar, que nuestra estrategia táctica de mantenimiento sean viables, oportunas y sean relevantes para aportar los dineros de mi negocio. Nos vemos el próximo martes. Que esté muy bien.